Gracias, qué bueno que siguen con nosotros. Esto es El Boulevard, periodismo responsable para ciudadanos, para crear ciudadanía. Y qué bueno que nos visita el director ejecutivo de una entidad que, si bien va a pensar sobre todo la economía, puede también aportar mucho en eso de crear ciudadanía, que de eso se trata el avance de nuestra democracia. Ernesto Selma, mis respetos. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muchas gracias, Pablo. Gracias a Dios, ¿todo bien? Muchas gracias por la invitación. Hablemos de CRES. ¿Qué tú crees? Ahora se puede decir, ¿qué tú crees? ¿Qué es CRES, además del Centro Regional? Sí, el CRES es el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. Sí. Es una entidad que se inició a partir de preocupaciones de un grupo de empresarios dominicanos con todo el tema de la economía y cómo se llevaba el debate económico y muchas veces la falta de conocimiento en el debate de los temas que nos afectan en el día a día y que tienen que ver con la economía. Tú sabes que la economía muchas veces nos afecta de distintas formas y es un área de la vida que nos afecta muchas veces sin darnos cuenta. Entonces, este grupo de empresarios decide un poco dejar de lado los intereses particulares, sectoriales, para crear esta institución, un centro de pensamiento, de investigación económica, fuera de las organizaciones ya establecidas, empresariales, porque CRES busca hacer estudios, propuestas de políticas públicas, principalmente en el área de la economía y social, y no busca, digamos, los objetivos de otras organizaciones de la sociedad civil y de las entidades empresariales, porque las asociaciones y otras entidades son básicamente gremios empresariales, donde ahí se aglutinan los empresarios y tienen una agenda específica. En este caso es para buscar estudios, propuestas de políticas públicas que no sean partidarias, ni sectoriales, ni de intereses particulares, y por eso se crea, crea CRES. Okay, esa es la gran diferencia. Podríamos ver el CONEP, como vemos el Colegio Médico Dominicano, el Colegio de Ingenieros, o sea, reúne el sector para defender, lógicamente, sus intereses y así se hace democracia. Es parte de la democracia. De eso se trata el asunto, Son ¿no? tan importantes esas entidades como cualquier otra, no hay ningún tipo de eso. Prurito, una cosa, un chisme, una vaina. O sea, son válidas y son muy importantes en los procesos democráticos y han cumplido su papel. Entonces ya no viene a defender los intereses del empresariado en sí, correcto, sino con una visión de Estado, de país. Es una burguesía nacional con visión de país, un poco encontrando aquello de Don Juan, de que teníamos clase dominante, pero no teníamos clase gobernante, o al revés. O sea, ¿por dónde van los tiros de la CRES? Porque podría verse también como una especie de harakiri, que es raro, que el capital se reúne para pensar el país y no lo va a hacer desde sus intereses. A veces, por ejemplo, una política de inclusión significa a corto plazo afectar a la inmensa minoría poderosa económicamente para favorecer e incluir a las grandes mayorías. ¿No será una especie de harakiri, por favor? No, la idea es que se pueda pensar en la colectividad en el largo plazo. Usted sabe que cuando se adoptan y se piensa muchas veces en políticas públicas, se piensan en los efectos en grupos determinados, beneficiarios perjudicados, y en el corto plazo. Y yo pienso que parte de la razón por la cual se crea CRES es precisamente porque este grupo de empresarios ha visto que hemos dedicado todo el tiempo a pensar y aplicar políticas públicas para grupos determinados en el corto plazo. Entonces ya parece que eso, para mí es muy obvio, de que eso ahora le cuesta más a la sociedad que pensar en la colectividad en el largo plazo. Entonces esto es vital que alguna entidad esté pensando en la colectividad en el largo plazo y que muchas veces sí,
muchas veces y esto yo pienso que es loable por parte de los miembros fundadores, de que pongan parte de sus intereses a decir, mira, ya esto tenemos que buscar una vía de que esto sea viable en el largo plazo. Obviamente le conviene a la colectividad y ellos, los fundadores, son parte de la colectividad. Sobre todo por el asunto de que ya esto se está haciendo invivible e inviable y la paz social a mediano o largo plazo, si lo prefieres, corre peligro. O sea, esto como está, creo que hay unificación de criterios, como dicen los PLDistas, en que esto no puede continuar así. O sea, una élite que lo tiene todo de sobra, una clase media en la misma línea y un 85% buscándosela cada día. O sea, ahí parece una conciencia de esa clase dominante económicamente, que gobierna desde el capital, en que esto no es viable, este modelo como está. Es importante, y hay que hablar con la verdad en la mano, de que todavía la República Dominicana faltan muchas tareas por hacer en fortalecimiento de las instituciones, Juan Pablo Duarte hablaba de los derechos individuales con lo cual todos nacemos, de la vida, la libertad y la propiedad individuales. Cuando vemos que en el país muchas vidas se sacrifican por crímenes, ahí vemos que no se está protegiendo bien la vida. Cuando vemos que nos asaltan por un teléfono o por una cadena que no cuesta mucho, ¿verdad? Ahí las propiedades individuales no se están protegiendo. Entonces, todavía hay una tarea por hacer por parte del Estado para consolidar, digamos, esa sociedad libre por la cual pensó Juan Pablo Duarte, que el CRES lo rescata. De hecho, una de las ideas de los objetivos del CRES es promover una sociedad libre basado en el trabajo, basado en la responsabilidad individual, en principios éticos y la libertad económica. Que es importante. Entonces, creemos que CRES recoge parte de esos ideales, y yo le decía en una reunión a los fundadores, bueno, aquí, porque hablaban, todos tenemos, hay una parte de idealismo que tenemos, ¿verdad? Porque muchas veces las personas y los dominicanos muchas veces somos pesimistas. No, si usted cree que esto va a mejorar, mejor consiga lo de usted. Bueno, hay que ser un poco idealista, hay que pensar en un futuro mejor y un futuro más promisorio. Y eso que a Ernesto no le va a pasar lo que nos pasa a los que venimos un poco más de abajo, que la gente te dice cuando tú te acercas al gobierno, trabajas cerca del poder, ten cuidado que tú no heredas, aprovechate un momento, porque aquí hay una situación social al coger lo que es tuyo. Con ese razonamiento, tú no heredas, no es el caso de los Selman, pero es lo mismo. Pero viene la prueba de fuego para el CRES con esto de la reforma fiscal integral. Hablemos de los planteamientos centrales, cómo piensa, crees que se debe manejar esto de la reforma fiscal integral, que tenemos ya años, 18 años esperando una reforma fiscal integral. A ver. Sí. El primer proyecto de CRES se va a concentrar en analizar y proponer una reforma fiscal integral. Nosotros no nos hemos casado con una idea. Lo que sí tenemos claro es que deben haber ciertos principios por los cuales nosotros vamos a trabajar, y ciertos principios, los mismos principios por los cuales nosotros vamos a evaluar otra reforma fiscal integral. Nosotros vemos 6, 7 principios básicos. Número 1, el principio de la sencillez. Un sistema impositivo, como parte del lado del sistema tributario, un sistema impositivo debe ser sencillo. Las personas y los contribuyentes deben entender bien qué impuestos pagan. Debe ser un sistema donde las personas fácilmente puedan declarar sus impuestos. Un sistema complejo y tortuoso como lo que hemos convertido durante las últimas 6 reformas fiscales, porque hay un tema, en el país en los últimos 9 años se han aplicado 6 reformas fiscales. ¿Reformas o aumentos de impuestos? Que en República Dominicana son básicamente incremento de impuestos, incremento de la carga tributaria, incremento de las recaudaciones, porque en la última década hemos tenido una mentalidad un poco fiscalista y un poco más intervencionista, ¿verdad? Y entonces estas reformas fiscales buscan
financiar parte del incremento del gasto público que se ha incrementado sustancialmente en los últimos 10 años, pero eso no ha sido suficiente. Entonces, estas reformas fiscales lo que han implicado son incremento de las recaudaciones, y esto es lo que buscan, y esto es un problema que está creando y ha hecho el sistema más complejo y tortuoso. Entonces, por eso hablábamos de la sencillez. Pero, ¿crees favorece una reforma fiscal donde paguen los que más tienen, donde pague el consumo, o sea, donde pague el que puede más? Bueno, otro principio es el principio, bueno, hay muchas formas de ver esto. Por ejemplo, lo de los progresivos, impuestos progresivos. Sí, lo que pasa es que la progresividad se puede hacer del lado del gasto. El problema que se ha tenido, y esto no es solo en este país, en muchos otros países, es que en la medida que se introduce la progresividad en términos de tasas impositivas, eso incentiva la evasión y obviamente incentiva la informalidad, que es la falta del apego de las leyes, de cumplir con las reglas de juego establecidas. Entonces, buscar un sistema, este otro de los principios, un sistema neutral, donde no hay preferencias de unos sobre otros y que tampoco, por ejemplo, el tema de las exenciones tiene que estar sobre la mesa. Eso es un tema que debemos verlo y debemos trabajar. Y nunca para los beneficios. Exenciones, pero no a los beneficios. Exenciones, o sea, ningún tipo de exenciones, de hecho. Pero si hay una excepcional excepción excepcionada, después que yo te di tu excepción excepcionada y te ganaste 2 millones, dame los chelitos de esos 2 millones que tú te ganaste. Sí. Pues está bien que yo te deje entrar a la maquinaria, cero mato cero, te exonero tal cosa para que tú me pongas una cuestión en la frontera para defender la nacionalidad. Yo le voy a poner de los beneficios hay que pagar los chelitos. Los profesionales libres, liberales en nuestro país, tienen una tasa fija del 10%, todos, ¿verdad? El que gana 100,000 pesos, con una tasa del 10%, que es la actual en la República Dominicana, ese pagaría 10,000 pesos, ¿verdad? El que gana 100,000, paga 10,000. Ahora, el que gana 1 millón, con el mismo 10%, paga 100,000. Es decir, quien gana más, paga más. Lo que pasa es que nos hemos confundido cuando hablamos de sistemas progresivos, de que las tasas tienen que aumentar. Eso introduce complejidad de nuevo y lo que incentiva es la evasión. Entonces, ¿cuál es la tasa por el cual los agentes económicos no tienen incentivo de evadir impuestos? ¿Cuál es ese sistema impositivo? Y eso es lo que estamos buscando. Entonces, la progresividad, lo que debería hacerse por el lado del gasto. Luego de que hacemos las recaudaciones, ¿dónde el Estado debe dirigir sus recursos? ¿A qué grupos, digamos, más necesitados puede dirigir esos recursos? O sea que ustedes no están de acuerdo con, por ejemplo, ahora, si usted gana de 350,000 a 500,000 pesos en un año, usted paga el 10. Ahora, si ya gana de 600,000 a un año, a 1 millón, paga el 15. Ya de que pasa del millón, paga un 25, 30. Ustedes no están de acuerdo con eso. Si no, nosotros estamos dame pensando, el 15% de todo lo que tú ganes. Y no vamos a discutir por chele. Nosotros pensamos en un sistema neutral. Es posible que ese sea, nosotros lo tenemos en nuestro país, como le dije, con los profesionales libres. Sí. Entonces nosotros entendemos que eso es una forma viable de desincentivar la evasión, porque claro, cuando usted va incrementando el nivel de tasa impositiva, de nuevo, eso incentiva la evasión. Pero estarían estarían de acuerdo. Eso es una... Ustedes lo planteo de manera diferente. Ustedes no están de acuerdo con el sistema actual, de que el que gana $500,000 de pesos al año paga 10%, pero ya el que gana 2 millones paga el 25%. Ustedes van a abogar en su reforma fiscal, porque no, aquí vamos a pagar 15, todo el mundo. A partir de X, de 350,000 pesos, se va a pagar el 12. Ahora, el que gana 20 millones también va a pagar el 12. Es un poco Esa es una opción. Esa es una opción. Pero todavía ustedes no han tomado eso, porque eso beneficia al de los 20 millones. Todavía no hemos tomado la decisión, pero de nuevo, con un sistema como el que usted acaba de escribir, el que gana más, paga más. Si sigue siendo un sistema que el que gana más, paga más, dependiendo de sus ingresos. Entonces, este es un sistema que nosotros tenemos tenemos la forma de aplicar en la República Dominicana y
en la República Dominicana ya existe ese sistema con los profesionales libres. Así que otro principio es el principio de la transparencia, tanto del lado del gasto como del lado del sistema impositivo. Si los contribuyentes deben saber qué impuestos están pagando. Usted y yo pagamos hoy día muchos impuestos que nosotros están incluidos dentro de precios de bienes y servicios que nosotros no sabemos que estamos pagando. Usted, por ejemplo, compra un seguro de automóvil y usted está pagando un impuesto selectivo al consumo del 10% que se incluye en el precio. Muchas veces los contribuyentes no saben que están pagando. Entonces, eso lleva ITEVIS, llevaría ITEVIS, por ejemplo. El ITEVIS es un impuesto de base amplia que hoy día no aplica ITEVIS a los seguros, por ejemplo. Solamente está el impuesto selectivo. Solamente el impuesto selectivo al consumo tiene. Puse un ejemplo, podemos poner muchos ejemplos. En el caso de las telecomunicaciones también ahí se le aplica el ITEVIS y el impuesto selectivo al consumo. Yo creo, Ernesto, que te invito desde ya, vamos a tener que hacer un programa especial, largo, con 2 panelistas más sobre reforma fiscal integral, porque hay otros temas. Leonora y Antonio están esperando turno ahí, pero yo quería tocar esto de la reforma fiscal, pero me doy cuenta de que si seguimos ahí, se nos va la entrevista. Así que la invitación está hecha desde ya para un conversatorio que hacemos de vez en cuando y nos tomamos la hora entera para hablar con lujo de detalles. Ahora vámonos a la pausa. Cuando retornemos, seguimos esta conversación con el director ejecutivo, vicepresidente ejecutivo de CRES. Aquí en el Boulevard, Antonio Gil y Leonora Ramírez tienen preguntas para el señor Selman. Vamos a la pausa.
Continuamos conversando con el director ejecutivo, vicepresidente ejecutivo de CRES. Y Leonora Ramírez tiene preguntas para usted, señor Selman. Sí, el tema de los combustibles es una de las grandes preocupaciones de la República Dominicana, porque aunque la ley dice que cuando sube, suben y cuando baja, bajan, aquí la historia es otra. Me gustaría saber cuál es la posición de ustedes con el tema del precio de los combustibles y si debería, digamos que, reformarse la ley para que se adapte más a la realidad económica del gobierno y no a los altibajos de los precios, ¿no? Sí. Internacionales. Muchas gracias, buenos días. Nosotros creemos que debe haber un apego a la ley en todo el sentido. Lo que sí es que nosotros pensamos que no necesariamente los combustibles deben establecerse por una ley. Igual que como el pan no se establece, el precio del pan no se establece por una ley, o cualquier otro bien o servicio que usted adquiere en el mercado, el precio debe imponerse por una ley. De hecho, nosotros creemos que el sector de los combustibles debe liberalizarse en el sentido de que quienes tienen capacidad y demuestran que pueden almacenar combustible, pueden importarlo y comercializarlo abiertamente, sin la necesidad de que tengan que cumplir con una ley para fijar un precio. Lo que el Estado debe asegurarse es que si hay unos ciertos impuestos sobre el precio de un bien o servicio, que es el caso de muchos otros bienes o servicios, esos impuestos puedan transferirse al Estado. Ahora, puede haber competencia. De hecho, nosotros si abrimos el mercado a la competencia, el precio de los combustibles podría disminuir. Yo recuerdo hace un par de años un comerciante de una gasolinera que quería reducir el galón de gasolina en $1 y todo el mundo le cayó arriba. De hecho, lo querían... No, está preso. Hasta preso lo querían meter. No, terminó preso. ¿Terminó preso? Sí, yo no recuerdo que haya terminado. Un chanchullo, unos tiros y una cosa. Bueno, el tema Turbí, es que... Señor Turbí, de Santiago. Correcto, en Santiago fue. Entonces, el tema es que no necesariamente los precios de los combustibles, lo que pasa es que estamos acostumbrados en nuestro país. Antes se hacía por decisión, digamos, política, o se hacía por decisión que no tenía que ver con una ley. Se aprobó la ley con unos ciertos impuestos que se pusieron para que estuviera claro de que los combustibles iban a tener unos ciertos impuestos y ahora se fija por ley los precios de los combustibles. Pero eso no necesariamente tiene que ser así. De hecho, en una economía de mercado, y nuestra Constitución habla de que la libre empresa debe reinar en la República Dominicana, esto no es compatible con una economía de mercado ni con la libre empresa que habla nuestra propia Constitución. Entonces nosotros pensamos que eso puede cambiar para que el mismo mercado determine los precios, así como determina los precios de la blusa que usted tiene, los aretes que usted tiene. Es decir, que pensamos, y podría llegar incluso a un precio más bajo a los consumidores. Entonces hay que explorar esa vía y no tener que fijar precios por ley, ni ese ni ningún otro precio necesariamente. Usted habla de, la pregunta mía va en dos direcciones. Habla de apego a la ley. Ustedes sospechan que en la aplicación del precio el Estado no se ha mantenido apegado a la ley. Y otro aspecto es sobre la libre importación. Aquí había cuatro empresas que importaban combustible hasta el año 73, cuando se le dio el monopolio prácticamente a la refinería. Y eso no ha podido romperse. Entonces ustedes serían partidarios en este caso de que se vuelva a la libre importación o a la importación de varios grupos que puedan traer combustible y no necesariamente a través de ese embudo que es la refinería. Sí. Con respecto a la primera pregunta, aparentemente hay algunas ocasiones donde se establecen precios que no necesariamente cumplen con la fórmula. Esto hay que verlo por diferentes vías. O sea que no hay transparencia. Bueno, lo que pasa es que, y yo creo que Pablo hablaba anteriormente, muchas veces los gobernantes creen que hay que tomar decisiones muchas veces
que es de interés nacional. Cuando aumentan los combustibles de una forma que se entiende que es muy brusca, entonces se manejan los precios para que no se refleje. Y muchas veces cuando bajan no se refleja porque estamos en una situación fiscal un poco difícil. Entonces cuando han bajado muchas veces no reflejan toda la disminución para mantener un nivel de ingreso tributario que pueda financiar en cierta forma el déficit. Entonces, en muchos casos usted dice, bueno, se justifica. Podría que se justifique. El problema es que lo tenemos por ley. Entonces, esa es una de las cosas. la ley, que es otro reclamo. Entonces, lo que estamos diciendo... Un adendum se llama eso. Aunque esta ley dice eso, excepcionalmente el presidente de la República queda autorizado, firmado. Un párrafo. O cambiemos... ¿Cómo se llama? Agregarle un párrafo trujillista a la ley. O cambiar, o lo que estamos diciendo ahora es que los precios no tienen necesariamente, como muchos, la gran mayoría de los precios en la economía, no tienen que fijarse por ley. No tiene que fijarle el gobierno. Eso es lo que estamos tratando de decir, que esa ley debe modificarse y que debe modificarse la estructura del mercado de los combustibles para que se permita la competencia y que los precios se surjan a partir del intercambio voluntario comercial entre consumidores y productores o comercializadores. Entonces, eso es lo que es el mensaje que quiero dejar que quede sobre la mesa. Pero ya en el pasado aquí hubo empresas de esas grandes petroleras que trataron de romper ese embudo cuando venció el contrato de 20 años de refinería y no pudieron. Ahí está el tema ahí está el tema de los hacedores de políticas públicas, de que vean por el bien de la colectividad en el largo plazo. Porque lo que sucede en ese momento es que se toman decisiones por grupos específicos y decisiones de corto plazo que benefician o perjudican a ciertos grupos, y ese es uno de los problemas de hacer políticas públicas que no estén enfocadas en la colectividad en el largo plazo. Pero también, entonces hay que tener agallas para tomar decisiones de ese tipo. Pero en esto es importante también que la sociedad civil, incluida CRES, llevar y empujar al Estado a su propia legalidad. Hablo de eso, de que si la ley actual de energía no permite hacer esto, de que cuando los precios del dólar y de la energía llevar los combustibles a 400 pesos, decir que por un interés nacional, por seguridad nacional, no se va a aplicar. Entonces, hay que llevar esto, o quitamos la ley o modificamos la ley. Lo que no se puede es tener la ley e irrespetarla y romper las reglas de juego. Es un poco como el motoconcho. El motoconcho no puede ya el país vivir sin motoconcho en lo próximo a corto y mediano plazo. Ahora, modifícame entonces la ley 241. Sí. Y así aquí hay muchas, ojalá que ustedes se metan en eso en algún momento. Hay un tema del mercado de los combustibles que es importante señalar. Si los precios del barril de petróleo se incrementan, los precios deberían reflejar ese incremento del insumo que es los barriles del petróleo, ¿verdad? El problema de nuestro país es que como hay un subsidio importante al sector eléctrico, y de hecho están subsidiando a ciertos grupos con los combustibles, el problema de este país es que esos incrementos de precios en nuestro país implican que tiene un impacto fiscal. Entonces, a diferencia de otros países, si no tuviéramos esos subsidios a estos sectores, en nuestro país se incrementa el precio y lo que haríamos todos es economizar, como se incrementa el precio de cualquier otro bien o servicio. Lo economizamos nosotros como consumidores por ese incremento de precios, pero no hay un impacto fiscal. El problema de la República Dominicana es que estos subsidios tienen un impacto fiscal. Entonces, con este incremento de precios, entonces hay un problema en las finanzas públicas que se presenta, que no se presenta en otros países, que no están subsidiando el sector eléctrico o sectores específicos en la economía que se benefician de estos subsidios focalizados. Entonces esto es un tema que nosotros como nación debemos de ver en su conjunto. Muchas gracias, Ernesto. Indudablemente que el país espera mucho de una institución como CRES por
las calidades de quienes están allí dirigiendo y pensando, pero también financiando y sosteniendo todo este proyecto. Yo pienso que con la partidocracia reinante, la CRES, el CONE y 4 abogados, yo creo que se pueden imponer reglas de juego para que esta democracia nos dure un poquito más y sea sobre todo más funcional. Porque fíjate cómo nos metimos en el campo de algo tan simple como respetar la ley. Reglas de juego, 3 strikes, váyase para los abogados que usted lo ponchan. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos volveremos a encontrar. Si Dios quiere. Terminamos esta entrevista, vámonos a la pausa. Siempre es agradable saber cómo anda el mundo, el bulevar de los deportes. Vámonos.